Ya estoy en la cámara. Okay. Hola, buenas tardes. Ya estamos aquí con ustedes en este programa. ¿Sí tiene volumen? En este programa llamado Noticiero Buenas Nuevas de Noticieros Televisión. Les doy la bienvenida a los que nos están viendo y les agradecemos en todo lo que vale el favor de su atención. Al día de ayer tuvimos algunos pequeños problemas técnicos, les suplicamos una disculpa, pero poco a poco estamos tratando de hacer esto lo mejor posible y con el favor de nuestro Padre y el Señor y con el trabajo que se está realizando aquí, pues en muy poco tiempo tendremos mucha mejor calidad en la transmisión y por supuesto también en el contenido. Bueno, pues el día de hoy quiero comentarles algunas cosas. Por ejemplo, no sé si recuerda usted los problemas de Mexicana de Aviación. Bueno, se pidió un depósito, un pago de $300 millones para liberar a Mexicana de Aviación y permitir que vuelva a volar, que vuelva a estar en el aire. Y bueno, la empresa se llama Med Atlántica y ella aseguró que ya está resuelto el cobro del depósito de $300 millones para rescatar a Mexicana, y solicitó al juez solamente un día más hasta hoy para entregar ese documento que exige la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, o sea, el documento oficial, que es el depósito ya hecho en la cuenta que previamente se les ha de haber informado. Así lo dio a conocer anoche Ricardo del Valle, líder de los sobrecargos, luego de una prolongada reunión en la Torre de Mexicana. Entre los inversionistas encabezados por Cristian Cárdenas, con el juez Felipe Consuelo, el conciliador Gerardo Badín y los líderes de los 3 sindicatos, pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra de la aerolínea. Previamente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, aseguró que en un comunicado que las rutas y slots horarios de despegue y aterrizaje que pertenecen a Mexicana de Aviación están disponibles para la aerolínea en cuanto a esta reinicie operaciones, pero advirtió que es indispensable que antes se cobre un depósito de los $300 millones. Lo anterior en respuesta a una orden que giró el juez para que se devuelvan a Mexicana sus rutas y slots que fueron cedidos temporalmente a Aeroméxico, Interjet y Volaris. Gira ese oficio a la Dirección General de la Aeronáutica Civil a efecto de que se devuelva a la concursada las rutas y espacios de aterrizaje y despegue que le pertenezcan y están siendo utilizadas por las aerolíneas, señaló el acuerdo que giró el juez. De acuerdo con la información del juzgado, el origen lícito de los $300 millones está siendo investigado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una vez aclarado este punto, los nuevos titulares de la compañía recibirán el certificado de operador aéreo, el COA. El texto de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte señala que a reserva de recibir formalmente la comunicación del juez, los derechos de la aerolínea se encuentran salvaguardados en virtud de las medidas precautorias que dictó el juez Consuelo Soto. En su notificación del 4 de agosto del 2010, recordó que el 1 de septiembre de 2011 informó al conciliador Gerardo Badín, a los secretarios de los 3 sindicatos y a los inversionistas interesados que los derechos de la empresa han sido respetados desde su suspensión. Y bueno, pues esta es una noticia muy agradable, muy halagüeña. Yo pienso que toda la gente que estaba esperando que esto se resolviera, se desatara, finalmente se liberaran esta aerolínea para poder estar nuevamente en el aire en todos sus todos sus vuelos que originalmente tenía, pues esto le da a la gente, principalmente a los trabajadores, pues un respiro, porque pues durante todo este tiempo, casi 1 año y medio, o más bien 1 año y medio, ellos no habían cobrado. Y imagínense de que las muchachas estuvieron sobreviviendo, las aeromosas hicieron un calendario, o se iban a algunos lados, seguramente alguien les estaba apoyando, su familia, qué sé yo, pero definitivamente hubo problemas. Yo creo que este tipo de problemas no son sencillos y que cuando uno está en medio de ellos no es fácil solventarlos, no es fácil superarlos, porque pues los niños
piden de comer y ellos no entienden de que hay huelga, de que la compañía está parada, no entienden absolutamente nada de eso y bueno, pues es difícil para los que son padres, para los que tienen hijos, qué hacer en un momento tan difícil. Bueno, de espectáculos. Quiero decirle que de Whitney, sin un velorio masivo, dice la nota, en Newark el cadáver de Whitney Houston reposa en una funeraria en su natal Newark, en New Jersey, a la espera de un funeral privado el sábado en la iglesia bautista de New Hope, donde inició como cantante, dijo una portavoz de la familia, que no descartó un servicio público más tarde. La familia Houston agradece a fans y amigos por sus oraciones, pero desea un funeral privado, dijo la directora de la funeraria Caroline Whitham, e indicó, no habrá nada para el público y que no se realizará en el velorio. Fue una decisión de la familia, la compartieron durante 30 años con el mundo para que ellos este es un momento de privacidad, agregó. Seguidores del artista se concentraron junto a la funeraria para recibir el coche dorado en el que viajaron los restos poco antes de la medianoche bajo fuertes medidas de seguridad. El domingo se hizo la autopsia y debe completarse un informe de toxicología para el informe final. Película, foto y éxitos post-mortem. Whitney to Exhale, protagonizada en 1995 por Houston, tendrá una secuela, según la edición digital de Hollywood Reporter, a quien el estudio de Fox confirmó que el proyecto planeado desde el 2010 seguirá pese a la muerte de la artista. En la cinta, con guión basado en la novela de Terry McMillan, Whitney dio vida a una productora de televisión enamorada de un hombre casado. No hemos hablado aún con nadie para este papel, afirmó Gabler. Por otra parte, una imagen de la bañera donde murió Whitney Houston fue publicada en Internet. TMZ obtuvo la fotografía captada poco después de que retiraran el cuerpo de la intérprete. En la foto se aprecia una especie de salsera en la tina donde la cantante colocaba aceite de oliva para mantener su piel suave. Tras la noticia de su muerte se dispararon las ventas digitales de discos, canciones y películas de la cantante. Sin duda. En sitios como iTunes y Amazon. En un recorrido por tiendas de discos del DF, el personal indicó que entre lunes y martes se agotaron CDs y DVD de la cantante. Una de las cosas que yo soñaba destacaron que la demanda de películas y discos de Houston no es equiparable al revuelo que causaron otros como Amy Winehouse o Michael Jackson, pero admiten que hubo un incremento importante. Añadieron que el fenómeno de alta demanda dura cerca de 10 días tras el deceso de un artista. Agencias y redacción. Bueno, pues ya le platico lo que está sucediendo ahorita con Whitney Houston allá en Newark, New Jersey, de donde ella era originaria. El pastor que va a llevar a cabo todos los oficios con relación a este funeral es el pastor que la conoce a ella de mucho tiempo, desde que era una jovencita. Es más, ella ahí en ese lugar empezó a hacer perfeccionó su voz y mucho de su técnica que utilizaba para cantar de la manera que cantaba. Bueno, le quiero hablar acerca de tecnología. Hay un robot que transcribe la Biblia a pluma. Esto le va a sorprender un poquito. Dice el robot KR-16 de fabricación alemana y probado en Sevilla. Concluyó hoy, tras 9 meses de trabajo ante la Catedral de Traveris, en el oeste de Alemania, la ardua tarea de transcribir la Biblia a pluma. Desde el pasado 5 de mayo, el robot, instalado en un contenedor industrial de 7 metros de largo a modo de escaparate, se ha consagrado durante las 24 horas del día a la labor de copiar el libro sagrado bajo la supervisión del equipo técnico y artístico formado por Martians. El objeto del proyecto era llamar la atención sobre la peregrinación de la túnica sagrada de Traveris entre los próximos 13 de abril y 13 de mayo, en el 500 aniversario de la primera exposición del Santo Manto de Jesucristo. Bueno,
Nosotros en lo particular no creemos en nada de esto. Yo les estoy dando solamente los datos que aquí aparecen, pero en realidad eso de que existe el manto del Señor, que hayan partículas de la cruz del Señor, eso son mentiras. O sea, nadie en ese tiempo habría pensado, inclusive hay unos que dicen que tienen el santo prepucio del Señor, una bola de tonterías, y yo estoy segura absolutamente de que el manto no existe. Es científicamente comprobado que eso no es verdad. No es verdad, en primer lugar, porque usted sitúese en el tiempo en el que el Señor fue crucificado, en el tiempo en el que el Señor fue despreciado, menospreciado. ¿Quiénes eran los únicos que le creían? Nadie, si acaso su mamá y algunas de sus familias. Pero en realidad todos los discípulos se fueron a esconder. ¿Quién tuvo el cuidado de pedir que les dieran la cruz? ¿Quién tuvo el cuidado de decir que les dieran el manto, la sábana con que fue cubierto? Nadie. No existe ninguna base fehaciente y científica que pueda autentificar que eso es verdad. Entonces, bueno, dice, estoy hablando solamente de un proyecto, de algo que están haciendo. Dice, nunca pensamos que el proyecto artístico puede llegar a ser tan exitoso, declaró el comisionado cultural de la peregrinación Micha Flesch, mientras el robot escribía las últimas palabras de la Biblia. La copia, que contiene unos 5 millones de letras y signos de más de 2.000 páginas, será expuesta en 2013 en formato encuadernado como Biblia de Traveris en el Museo de la Diócesis más antigua de Alemania. Estaba previsto que el KR-16 finalizara su tarea de transcribir la Sagrada Escritura a finales de marzo para coincidir con el inicio de la peregrinación de Traveris. No obstante, el robot resultó ser más rápido, por lo que ahora deberá copiar nuevamente los 4 evangelios. Nuestro KR-16 es un robot de serie generalmente utilizado para el montaje de automóviles, que nosotros hemos adaptado para reproducir la caligrafía propia de las monjas de los conventos, explicó Gommel AF en mayo pasado. Se trata de un robot con un amplio rodaje a sus espaldas, puesto que ejerció ya funciones bíblicas similares desde la carátula de Sevilla en 2008 durante la Bienal Internacional de Arte. La Biblia de KR-16 constituye la culminación de la experiencia artística del trío de artistas iniciada en el Centro de Arte y Tecnología Mediática de Karlsruhe en el 2000, continuada en Sevilla y luego en Portugal, ahora amplificada para Traverins. Ha previsto que entre el 13 de abril y el 13 de mayo acudan 1 millón de peregrinos a la ciudad alemana a esta gran cita para el mundo católico. Las 2 últimas peregrinaciones para ver la túnica inconsútil de Jesucristo, que se conserva habitualmente en la catedral, preservada del público en un lugar convenientemente acondicionado, se celebraron en 1959 y 1966. Bueno, yo todavía por aquellos entonces todavía no tenía el conocimiento del Señor y todavía creía en algunas de estos asuntos. Pero yo quiero decirle que conforme pasa el tiempo, uno se va dando cuenta de que hay cosas mucho más importantes y aprendemos que no son tan importantes los símbolos como la persona. Y para mí es más importante la persona que el símbolo. Es más importante que el Señor Jesús viva en mi vida y que Él esté de continuo conmigo y que yo tenga su espíritu. Eso es más importante que tener una sábana o un pedazo de la cruz en donde Él murió. En realidad, imagínense que si lo hubieran matado con un cuchillo, tenemos que traer un cuchillo cargando aquí todos, ¿no? O si hubiera sido con una pistola, cargaremos una pistola. Entonces, pues, por Dios, yo creo que es muy importante analizar este aspecto. Lo más importante es la persona, más que las cosas. El hecho de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, morir por cada uno de nosotros, darnos salvación y vida eterna, eso es mucho más importante que cualquier túnica, que cualquier vestigio del tiempo del Señor Jesucristo. No hay nada, no existe ninguna evidencia real de que esto sea posible, pero bueno, vamos a, como decía mi mamá, convengo por no alegar, o sea, no voy a meterme en más problemas, pero estoy absolutamente segura de que esto es
pues solamente eso. Quiero platicarles algo. Cuando Martín Lutero, en 1560 por ahí, él era monje dominico, él era un ferviente monje católico, fue ordenado, se le ordenó a divinis, o sea, cumplía con todos los requisitos que la organización católica requería para ser un ministro de culto. Y bueno, pues él obtiene esta gran honra de ser ungido como ministro, y cuando él estaba en aquel lugar, dice que en una ocasión tuvo que ir a la Basílica de San Pedro, a Roma, y parte de sus ejercicios que él tenía que hacer era subir una escalera de rodillas por la parte trasera de la basílica. Y cuando estaba ahí, bueno, previamente había encontrado una Biblia la había encontrado en abajo de un sótano, totalmente llena de tierra, totalmente abandonada, nadie la hacía caso, y él la vio. Como ellos aprenden latín y aprenden griego y aprenden griego y latín básicamente, entonces la Biblia estaba escrita en latín y él, o en griego, no recuerdo, entonces él empieza a verla y encuentra un texto que está en el libro de los Romanos, que dice: mas el justo por la fe vivirá. Cuando él estaba haciendo esta peregrinación que le estaba yo comentando hace un momento, subiendo los escalones de la parte trasera de la Basílica de San Pedro en Roma, él tenía que subir un escalón de rodillas y hacer un rezo, que creo que no sé si era el Ave María o el Padre Nuestro, qué sé yo, algo así. En ese momento siente como a su espíritu llega una revelación, y esta palabra que le estoy mencionando, más el justo por la fe vivirá, entonces él se da cuenta de qué sirven las reliquias y de qué sirven los sacrificios humanos. No tienen comparación. Dice la Escritura que cuando nosotros hacemos un sacrificio humano para agradar a Dios, estamos poniendo por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. O sea, no sirve para nada, da asco, fuera. ¿Se da cuenta que no es fácil hacer lo que a veces se hace? Poner por inmunda la sangre de Cristo es tratar de superarlo, o tratar de estar en lugar de Él. Eso es imposible, porque dice la Escritura que se buscó en el cielo y en la tierra alguien que pudiera venir a tomar el lugar que le correspondía al hombre para morir por su pecado, y no se encontró a nadie. Entonces el Señor mismo vino al mundo y se hizo hombre y habitó en la tierra y se hizo como uno de nosotros, y en ese momento Él lo que hace es cumplir con una profecía dada de Él, muchas profecías dadas de Él en el Antiguo Testamento a través de los profetas, a través del libro de inicio, del Génesis, en fin. Él cumple todos esos requisitos y viene y muere por nosotros, y muere el justo por los injustos, dice la Escritura. Entonces al Él morir por nosotros ya no tenemos por qué pagar con sacrificio, porque no hay otro sacrificio que se pueda comparar al sacrificio más extraordinario de la sangre jamás más pura existente, derramada por nuestros pecados hasta la última gota, en un acto de amor extraordinario. Ayer que se celebró el Día del Amor y la Amistad, yo le quiero decir que el acto de amor más extraordinario es el acto de amor que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario al morir por nosotros, al entregar toda su existencia corporal para ser sacrificado en nuestro lugar. El Cordero, dice la Escritura en Isaías, como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, sobre él fue echada todo el pecado del mundo. Y ese momento extraordinario es un momento que vale la pena que nosotros lo recordemos y que sepamos qué cosa es el sacrificio del Señor. No es lo que va a pasar ahora en Semana Santa, que sacan un hombre ahí con una cruz y todo. Eso no tiene nada que ver. El sacrificio fue hecho, dice el libro de los Hebreos, una vez y para siempre, y no más sacrificios.
ya no existen corderos, ya no hay nada de eso que se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento sí se hacían sacrificios de corderos, ya no hay más sacrificios. Ahora el sacrificio ya fue hecho, nosotros solamente tenemos que recibirlo y darle las gracias al Señor por haberlo hecho por nuestra vida. Bueno, quiero decirle que en deportes, la jornada 7 que empieza el día de pasado mañana, o sea el viernes, van a jugar Estudiantes contra Atlante en el estadio 3 de marzo, el día 18, que es el jueves, el viernes, ay Dios mío, oh my God, sí, jueves. Sí, ¿verdad? Jueves 17 y viernes 18. Va a jugar el 18 el Cruz Azul contra el Pumas en el Estadio Azul, el día 18 el Querétaro contra Tijuana en el Estadio Corregidora de Querétaro, el 18 Santos contra Monterrey en el Estadio TSM Corona, el 18 también Tigres contra Atlas en el Estadio Universitario, el 18 también Guadalajara contra San Luis en el OmniLife en Guadalajara, y el 19 Toluca contra Chiapas en el Nemesio 10, y el 19, que ya es domingo, Puebla contra Morelia en el Cuauhtémoc, y el 19 también América contra Pachuca en el Azteca. Bueno, pues aquí de los más necesitados de subir y de ganar es el Guadalajara. No ha venido Jaime y no hemos hablado con él para que pongan una cadena de ayuno y oración para que el Guadalajara ya gane, porque no gana, está en el último lugar, tiene un punto, solamente ha tenido un empate y ya van 6 jornadas, o sea, 6 pues debería tener 18 puntos si hubiera ganado todos los puntos, tiene uno solo. Entonces esto es de verdad triste para el Guadalajara. El dueño del Guadalajara ya no sabe qué hacer, el dueño de OmniLife. Bueno, pues es algo de lo que les quería comentar. No sé cómo andamos de tiempo, ya todavía tenemos un poquito, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces les voy a dar ahorita unas frases, las llaves de sabiduría el día de hoy, y las quiero comentar con usted. Y además enseguida le voy a hablar acerca, ¿por qué no hablé hoy de política? Bueno, quiero decirle solamente para que usted sepa por qué no lo hice. Hoy se terminó la precampaña. A partir de mañana, 1 mes y medio, no se podrá hablar de nada de política. Esas son las nuevas disposiciones. Ahorita les voy a platicar por qué ya no hay nada, por qué han quitado hasta los carteles de muchos lados. O sea, volteenlo. No, déjalo. No. Han quitado muchos carteles, no sé por qué, pero yo vi allá, por ejemplo, en la Gustavo Madero, cuando yo vivo, había cantidad, o sea, así pum, 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 tapizado de carteles, y ya casi no hay nada. Yo pienso que el IFE hizo algo para que, por ejemplo, no pueden estarse anunciando ni en radio, ni en televisión, ni hacer ningún acto proselitista. O sea, está de veras una ley bastante especial, que más adelante la voy a comentar. Entonces, por eso el día de hoy no les estoy hablando acerca de política, porque hoy fue el último acto lo tuvo Andrés Manuel en Oaxaca. Me parece que Josefina Vázquez Mota en el norte, y no sé, y creo que ayer estuvo con el verde Peña Nieto, y hoy no sé qué habrán hecho, no recuerdo qué hicieron, pero ya son los últimos actos de pre-campaña. Aquí se acabaron el día de hoy, y a partir de mañana entra una nueva ley en vigor, la cual se llama intercampaña, y se la voy a comentar en un momento, ¿ok? Y bueno, le voy a leer las claves de sabiduría. Le voy a leer la clave, ok, la número 13 y la número 14. Número 13, que es 13 de buena suerte, ¿ok? Dice, dale a otro lo que él no puede encontrar en ningún otro lado, y él continuará regresando. ¿Y qué puedes darle a otro que no puede encontrar en ningún otro lado? Amor, comprensión, pues, no sé, de comer, qué sé yo, ¿no? Dale a otro lo que no puede encontrar en ningún otro lado, y entonces él regresará. Y esto es bien interesante, porque ayer, ¿se acuerdan que les decía yo que fue el Día del Amor y la Amistad? Pues hay que recordar esta fecha y este acontecimiento del amor de Dios a nosotros, que es impresionante. Entonces, ¿quién nos ha dado algo
que nadie más nos puede dar, el Señor Jesucristo. Y entonces por eso, y simplemente por eso, tenemos que ser agradecidos con Él y amarlo todo el tiempo, porque Él es bueno y porque Él ha hecho todo por nosotros. Y nos ama de tal manera que dejó su trono de gloria y vino a la tierra a hacerse un hombre semejante a los hombres y además se entregó por cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Y Él mismo dice, no hay amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Dice, tu asignación no es tu decisión, sino tu descubrimiento. Algo de lo que yo estoy hablando el domingo aquí en la reunión que tengo con la Iglesia Nube de Gloria. Estoy hablando acerca de lo que son los planes en la vida. Hace poquito hablé de un artista, sí es un actor, me parece que él es, no me acuerdo, bueno, ahorita me acuerdo, perdón, no me acuerdo de dónde es ahorita su origen, pero no me acuerdo enseguida. Él es un superactor, pero dice que empieza este artículo diciendo, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y bueno, yo tengo mucho que comentarle con relación a eso. Y resulta que su esposa se muere en un accidente o enfermedad, no me acuerdo. Lo deja con 2 jovencitos, todavía pubertos, con muchos problemas. Y él en ese tiempo no entiende nada que está pasando. Por supuesto que le duele hasta el alma haber sufrido la pérdida de su esposa, que era una mujer extraordinaria, y que además le enseñó cosas muy padres, como por ejemplo, amar a la gente, no olvidarla, porque a veces somos así, tenemos amistades, nos retiramos y ya no volvemos a frecuentarlos. Entonces él dice que aprendió mucho de ella. Entonces cuando empezó a hacer una película aquí en Canadá, que lo invitaron a él a hacer una película, él es irlandés, perdón, entonces lo invitaron a Canadá a hacer una película, y él, la película precisamente tiene una trama muy parecida a su vida. Se trata de que él pierda a su esposa en un accidente, y entonces pues cuando le platican cuál es el tema, lógicamente que él se mueve como pez en el agua en esto. Y entonces yo comentaba, o sea, él dice, cuéntale, si tú quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Yo creo que la escritura dice, no tengo ahorita la cita, pero enseguida la puedo obtener, en el libro de Proverbios dice, por sobre todos los proyectos del hombre están los proyectos o los planes de Dios. Entonces, en realidad el hombre no puede tener proyectos propios, porque la inspiración que viene de Dios es la que te da el proyecto y el plan. Y por supuesto que esa inspiración que Dios te da, o sea, ok, tú tienes planes, o sea, Dios no se ríe de ti, simplemente hace que de alguna manera se cumplan sus planes. Lo que a veces nos parece ingrato y no justo en un momento dado de nuestra vida, va a llegar el tiempo en que te des cuenta de que era necesario que ocurriera. Y entonces tú dirás, caray, ya entendí cuál era el objetivo, aun cuando es muy doloroso. O sea, yo no estoy diciendo que sea muy padre que se le haya muerto a su esposa, por supuesto que no, es muy doloroso, pero Dios cumple sus planes. Entonces dice aquí, dice Mike Murdock, dice, tu asignación no es tu decisión, sino tu descubrimiento. Tú descubres lo que Dios ha planeado para ti. Y conforme a eso te mueves y conforme a eso trabajas. Y yo estoy haciéndoles inclusive una guía para realizar el proyecto del Señor a través de mi vida en el 2012. Y le ponemos nuestro nombre y le ponemos el nombre del plan y ponemos las situaciones que están a favor y las situaciones que están en contra para poder realizar ese tipo de trabajo. Entonces, si se da cuenta, los planes de Dios están por encima de los planes de los hombres. Yo creo que vamos a ir a un corte y regresamos con más información. Le voy a platicar acerca de la intercampaña. Quédese con nosotros. Recuerde, estamos totalmente en vivo a través de www.telesion.com, a través de Facebook, de Twitter, de YouTube, y nos puede contactar en el 5789-8519 o a través de info@telesion.com. Regresamos.